Los mundiales, como bien se sabe, reúne la atención de más de la mitad del mundo durante el corto tiempo que dura, y como me borraron el iceberg anterior que había hecho, decidí volver a hacerlo, pero con muchos más datos, así que ponte cómodo que presiento que este video será largo. La Copa del Mundo se podría decir que es el trofeo más importante relacionado con el deporte, sin embargo hay algo que no muchos conocen, y es que la copa que se le entrega a los ganadores no es la original sino una réplica. La copa original está hecha de oro de 18 quilates con una base de malaquita, mientras la que vemos con los ganadores es una copa de bronce llamada Trofeo de los Ganadores de la Copa de la FIFA. Sin embargo, los ganadores también pueden levantar la copa original, pero solo por un tiempo limitado. Se les otorgará y se les dará la réplica antes mencionada. En la Copa del Mundo del 86 se tenía planeado que se realizará en Colombia, sin embargo se terminó realizando en México, aunque Colombia ya tenía pósteres y productos comerciales. La razón de esto fue porque Joao Havelange, presidente de la FIFA de la década de los 80s, decidió que tenía otros planes y anunció que Colombia no sería el sede del Mundial del 86. También se podría decir por los momentos turbios que estaba atravesando Colombia en esos momentos. La FIFA se reunió para decidir en qué país podrían realizar el Mundial, y entre ellos estaban Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. Finalmente México fue el elegido. Los mundiales es el evento relacionado al deporte más importante, esto debido por el tiempo que tarda organizar el evento, por lo mismo el dinero que se usa es mucho. Y ahora les pregunto que si alguna vez no se han preguntado cuáles son los mundiales más costosos. Para eso hay una recopilación. En el puesto 5 está Alemania 2006, el cual costó 4.3 millones de dólares. En el puesto 4 está Corea-Japón del 2002, el cual costó 7 millones de dólares. En el puesto 3 está Rusia 2018, el cual costó 11.6 millones de dólares. En el puesto 2 está Brasil 2014, el cual costó 15 millones de dólares, y en el primer puesto está Qatar 2022, el cual costó la gigante cifra de 220 millones de dólares. La pelota Yabulani es posiblemente la pelota más odiada y polémica en la historia de los mundiales. Esta misma fue presentada en el Mundial de Sudáfrica 2010. La razón del odio dado durante el mundial fue porque al momento de patearla su dirección cambiaba drásticamente, era casi imposible de controlar e imposible de atajar. Durante la fiebre del mundial del 2010 todos los directores técnicos hablaron de ella y lo mal diseñada que estaba, y criticaron a Adidas, argumentando que la empresa solo le dieron prioridad al apartado visual, ya que cada línea de la misma representaba a las tribus de Sudáfrica. El único jugador que pudo dominar la Yabulani fue Forlán, la estrella de Uruguay. Fuera de todo se podría pensar que esta pelota no salió más de lo deportivo, pero aunque no lo crean, la NASA llegó al punto de estudiarla. Las mascotas en los mundiales son los que personalizan a los mismos. La primera mascota creada fue en el Mundial de Inglaterra 1966, el cual era un león llamado Willy. En el Mundial de México 1970 fue un niño llamado Juanito. En el Mundial de Alemania 1974 fueron dos personas llamadas Tip y Tap. En el Mundial de Argentina 1978 fue un niño llamado Gauchito. En el Mundial España 1982 fue una naranja llamada Naranjito. En el Mundial de México 1986 fue un jalapeño llamado Piqué. En el Mundial de Italia 1990 fueron una especie de cuadros que juntos formaban la bandera de Italia, el cual se llamaba Xiao. En el Mundial de Estados Unidos 1994 fue un perro llamado Strike. En el Mundial de Francia 1996 fue una especie de pájaro carpintero llamado Fotix. En el Mundial de Corea-Japón 2002 fueron unos aliens llamados Nick, Ato y Cass. En el Mundial de Alemania 2006 fue un león llamado Leo. En el Mundial de Sudáfrica 2010 fue un leopardo verde llamado Zakumi. En el Mundial de Brasil 2014 fue un armadillo llamado Fuleco, y siendo mi favorito. En el Mundial Rusia 2018 fue un lobo llamado Zabibaka, y por último en Qatar 2022 está una manta o fantasma llamado Laip.
Qatar es uno de los países más avanzados del Medio Oriente, sin embargo, sus reglas hacen dudar sobre si en realidad han avanzado como sociedad, como por ejemplo prohibir la cerveza, algo entendible, pero hizo perder a la empresa Budweiser más de 40 millones de euros. Una regla que generó mucha polémica fue que las mujeres deberían usar ropa sin escote y pantalones no rotos, pero la regla más controversial fue la cual prohibía la homosexualidad, o sea, era prohibido darle afecto a alguien de tu mismo sexo, y si lograban ver a alguien haciendo eso, le podrían dar 8 años de cárcel. Pero en el partido de Uruguay contra Portugal, fue interrumpido por una persona con una bandera de la paz, la cual la tenía descendida arriba de sus brazos junto con una camisa la cual decía respeto para las mujeres de Irán. Por un tiempo lo que le pasó a esa persona fue un enigma, pero la autoridad de Qatar lanzó un comunicado el cual decía que esa persona fue deportada a su país. ¿Alguna vez no se han preguntado qué significan las estrellas en los escudos? Pues la respuesta es simple, las estrellas en los escudos significan un mundial ganado. Un buen ejemplo de este es la selección de Brasil, el cual ha ganado el mundial 5 veces, y en su escudo hay 5 estrellas. Otro de ellas es la selección de Italia, la cual ha ganado la Copa 4 veces, y tiene 4 estrellas en su escudo. Sin embargo, existe un caso curioso, el cual es el de Uruguay, ya que si investigas encontrarás que Uruguay solo ha ganado el mundial 2 veces y tiene 4 estrellas. La razón de esto fue porque cuando Uruguay ganó su primer mundial también había ganado 2 Juegos Olímpicos, y en aquel momento la FIFA tenía la regla de que si ganabas algún Juego Olímpico, podrías agregar una estrella a tu escudo deportivo. Neymar era una de las mayores promesas en el fútbol, pero de repente empezó a recibir muchas lesiones hasta que llegó a un punto donde solo fingía para cobrar un penal o gastar tiempo. Neymar se convirtió en un meme andante por su manera de actuar cuando estaba fingiendo una lesión. Por esta misma razón nadie le creyó cuando sufrió una lesión en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, las personas se quedaron calladas cuando se sacó el botín y se pudo ver que esta vez su lesión sí era verdadera. El cabezazo que Zidane le dio a Materazzi en el Mundial de Alemania 2006 se convirtió en una anécdota para Zidane muy triste, ya que el Mundial de Alemania 2006 iba a ser el último de su carrera, e incluso el último partido antes de su retiro. Pero el motivo detrás del cabezazo de Zidane a Materazzi no es tan conocido. Según la versión de Zidane, fue porque el italiano le estaba jalando la camisa a Zidane, a lo que Zidane se volteó y le dijo que cuando termine el partido se la iba a dar. Materazzi indignado le respondió: mejor dame a tu hermana. Aunque parezca un insulto muy malo, Zidane no se lo tomó de la mejor manera, ya que, como Zidane dice, su hermana se encontraba enferma en ese momento. Gracias al cabezazo, Zidane recibió una carta roja y no pudo jugar la final, la cual tristemente Francia perdió en los penales, y siendo el último partido en la carrera de Zidane. Cuando se creó la Copa del Mundo, se acordó que una vez le tocaría ser sede al continente americano, y otra vez al continente europeo, pues todo empezó en el continente americano, el cual Uruguay fue el anfitrión, y la siguiente edición de la Copa del Mundo se celebró en el continente europeo, siendo Italia el anfitrión, y pues así la lógica sería que algún país del continente americano fuese sede. Sin embargo, el presidente de la FIFA en ese momento decidió que el país anfitrión sería Francia. Esta decisión hizo molestar al continente americano, y pedían respuestas de esta decisión, e hizo que varias selecciones americanas decidieran no participar en el Mundial del 38. Según dicen que el presidente de la FIFA tomó esa decisión porque sabían que se aproximaba una guerra, y temían que el Mundial del 38 iba a ser el último mundial. El presidente de la FIFA quería que la última edición de la Copa se celebrara en su país natal, Francia. Dan Sur, un tiktokero lo que sea, este tipo es muy raro por su gran ego, como por ejemplo creerse la persona más millonaria del mundo, y si no me creen solo basta con ver su pelo. Este estúpido rompió una de las reglas de Qatar, la cual era de no consumir cerveza en los estadios, ya que si el estúpido metió cerveza ilegalmente y subió un video a su TikTok y YouTube consumiéndola, por esto mismo la autoridad de Qatar lo iban a deportar. Sin embargo, él subió un video a sus redes sociales donde se escapaba de la autoridad de Qatar, y en otros videos que subió siempre decía que si no se hubiera escapado de los cataríes le estarían dando de latigazos.
En el Mundial de Rusia 2018 muchos se preguntaban por qué Estados Unidos no participó en este mundial, ya que si ven en la región de la CONCACAF es una de las más fáciles y donde casi siempre Estados Unidos domina, y es muy raro ver que este mismo país no participó en Rusia 2018, y la razón de por qué Estados Unidos no participó en este mundial fue por las diferencias y guerras en las que ellos dos habían participado anteriormente, y se cree que Estados Unidos perdió el partido que los llevaría al mundial a propósito. Lev Yashin. El portero más icónico que haya existido, ya hace casi 3 décadas de su muerte tras un cáncer de estómago por fumar en exceso, aún se le sigue recordando a comparación de varios jugadores leyendas del pasado. Como homenaje, el Mundial de Rusia 2018 hizo un póster hermoso en exposición del gran arquero que alguna vez perteneció entre comillas a Rusia, y hasta el día de hoy muchos jóvenes usan su historia para motivarse. En la historia de los mundiales para Camerún, Puma presentó 2 diseños que fueron prohibidos por la FIFA. El primer diseño prohibido se presentó en el Mundial de Corea-Japón 2002. El diseño estaba bien, pero lo que no le agradó a la FIFA fueron la parte de las mangas, por lo que la FIFA le prohibió usar ese diseño y tuvieron que usar una camisa negra debajo de su uniforme. El segundo uniforme prohibido, aunque no es de los mundiales, me pareció curioso narrarlo. El diseño se presentó en el 2004, donde a Puma se le acabaron las ideas y decidió juntar la camisa y la pantaloneta, quedando con este diseño que parece un disfraz. Este uniforme la FIFA lo odió mucho y decidió meterle una multa a Puma. Si se lo preguntan, este es el diseño actual. Es bien sabido que hay selecciones que aún no han ido a algún mundial, aún ya casi un siglo que se creó la Copa del Mundo, y siendo muchas selecciones que no han ido a los mundiales como Guatemala, Venezuela, República Dominicana, Montenegro o Andorra, y la lista es enorme. Y si tienes interés por el tema, aquí en la descripción dejo un link. ¿Cómo olvidar el corte que Ronaldo se hizo para el Mundial de Corea-Japón 2002? Si me preguntan, es una tremenda obra maestra, 20 de 10 y gol. Este corte nunca se había visto antes, y fue Ronaldo el creador y quien lo popularizó. Como dato curioso, Ronaldo le pidió disculpas a todas las madres, ya que gracias a él todos se querían hacer ese corte. La razón de por qué Ronaldo se hizo este corte la explicaré más adelante. Durante un partido de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, Uruguay se enfrentó a Italia en el estadio Arena das Dunas en Natal. En el minuto 79 del partido, ocurrió el incidente que se conoce como la mordida de Suárez. Durante un forcejeo con el defensor italiano Giorgio Chiellini, Suárez se inclinó hacia Chiellini y le mordió en el hombro izquierdo. El árbitro del partido no presenció el incidente en el momento, por lo mismo no se sancionó ninguna falta ni se mostró ninguna tarjeta en él. Después del partido, la FIFA decidió abrir un proceso disciplinario contra Luis Suárez y llevar el caso ante su comité disciplinario. El 26 de junio, la FIFA anunció que Suárez sería sancionado con una suspensión de 9 partidos internacionales, lo que significaba que no podía jugar en los siguientes partidos de Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Suárez en aquel momento fijó que solamente había sido un accidente y que el hombro de Chiellini solo rozó con sus dientes. Después de años, el uruguayo confesó que lo que vivió ese día fue porque cuando entraba a un campo de juego se convertía en una persona totalmente diferente. El Mundial de 1966 fue disputado en Inglaterra, pero antes de que empezara este mundial, se anunció que la Copa del Mundo sería expuesta en un museo de Manchester. Sin embargo, sorprendentemente, en la vitrina donde debía estar la copa se encontraba vacía, solamente con un cartel el cual decía que la copa había sido robada. Poco a poco las razones fueron saliendo a la luz de por qué el trofeo más preciado del mundo fue robado, entre las que estaban las medidas de seguridad. Solo constaban de un veterano guardia de seguridad que ya estaba entrando a la cuarta edad.
Afortunadamente para la FIFA, una mañana un hombre llamado Corbel paseaba su perro de nombre Pickles. El señor cuenta que su perro se le soltó la correa y salió corriendo, hasta que el perro se detuvo y el hombre se agachó para ponerle la correa, y fue ahí cuando vio un paquete extraño envuelto en diario. Al abrirlo se encontró con la buscada Copa del Mundo. El hombre se dirigió rápidamente a la estación de policía, sin embargo la policía lo detuvo por ser el principal sospechoso del robo de la copa. Los días pasaron y se reunió varia información en la cual ponía a Corbel como un inocente. Al fin esta historia tuvo un final feliz, ya que el hombre fue recompensado con $1.500, los cuales serían un total de casi $15.000 hoy en día. En el Mundial de Qatar 2022, específicamente en el primer partido del Mundial, pasó algo que hizo quedar a los cataríes muy mal, y es que en el partido de Ecuador contra Qatar, el árbitro no validó un gol. Un ecuatoriano se paró de su asiento y empezó a hacer una seña, que se interpretaba como que el árbitro había sido comprado, pero un catarí que estaba detrás de él le empezó a decir que se callara y que se sentara. Pese a esto, personas que vieron el clip empezaron a insultar al catarí, sin haber visto la otra parte donde ellos se piden disculpas. Seguramente han de acordar la atajada del Dibu Martínez en el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, aunque es loco pensarlo, el Dibu no fue el único salvador de Argentina en ese momento tan intenso. El otro salvador fue el Cuti Romero. Si miras bien cómo pasaron las cosas, verás que este delantero francés, que se me olvidó el nombre, cuando patea la pelota el Dibu logra desviarla. Sin embargo, había otra oportunidad para Francia, y es que el rebote que dio la pelota pudo haber caído en los pies de Mbappé, pero el Cuti Romero estaba ahí y salvó a Argentina al haber cabeceado la pelota fuera del área. Es muy triste ver cómo todo el crédito se lo llevó el Dibu y ni siquiera nadie se detuvo a pensar qué hubiera pasado si el Cuti no hubiera estado ahí. La percepción de que México no es un equipo competitivo en los mundiales de fútbol es una afirmación discutible y subjetiva. Si bien es cierto que México no ha logrado alcanzar las etapas avanzadas del torneo en comparación con algunas potencias futbolísticas, no se puede afirmar categóricamente que México no sea un equipo competitivo. Es importante destacar que el fútbol es un deporte impredecible y cualquier equipo, incluido México, tiene la posibilidad de superar las expectativas y tener un buen desempeño en un mundial. En los últimos años, México ha mostrado mejoras y ha sido un competidor respetado en los torneos internacionales. Sin embargo, es necesario considerar la competencia global y los diversos factores que influyen en el rendimiento de un equipo en un torneo tan importante como la Copa del Mundo. Paolo Maldini es considerado el mejor defensor que jamás haya existido en este hermoso deporte. Sin embargo, aunque muchos recuerden que ganó un mundial, él no lo hizo, y seguramente te estés preguntando por qué si Italia ganó el Mundial de Alemania 2006, y es que Maldini no tiene en sus títulos la Copa del Mundo. Pues la razón de esto es porque Maldini decidió no participar en el Mundial del 2006 y le terminó saliendo caro. La razón de por qué Maldini no participó fue porque él trató de hacer un tipo de huelga hacia su equipo, o un tipo de fidelidad hacia el antiguo entrenador técnico de Italia, porque este último fue despedido injustamente, y Maldini en forma de fidelidad hacia ese entrenador técnico no participó. La maldición del grupo F en los mundiales de fútbol se ha convertido en una especie de superstición o patrón curioso que algunos aficionados han observado a lo largo de varios torneos. Históricamente, se ha considerado que el grupo F es el peor grupo para estar en un mundial. La maldición se basa en la idea de que el equipo que entra a este grupo suele enfrentarse a un destino desafortunado en las etapas eliminatorias del torneo. Por ejemplo, se ha notado que los dos equipos que salen del grupo F a menudo es eliminado en las etapas posteriores o incluso no logra avanzar más allá de los cuartos de final. El caso más triste fue el de Argentina 2014. En este mundial todo parecía que Argentina levantaría esa copa ese año, sin embargo los mismos cayeron en la final ante Alemania por un gol. Mario Kempes tal vez lo conozcas por ser el narrador del FIFA, sin embargo aunque no lo creas, él ganó un mundial, el cual fue con Argentina en 1978. Y la pregunta aquí es por qué Kempes no es recordado como Maradona y hasta incluso Messi. Es muy triste ver cómo un jugador que le dio su primera copa a su país está siendo olvidado y la única forma en que es recordado es por ser el narrador de FIFA.
con todo el perdón que me merecen todos los periodistas, yo creo que si bien es cierto que Maradona a nivel mundial fue un monstruo, que Messi sigue siendo un monstruo, el único argentino campeón del mundo, junto con los demás, goleador y mejor jugador del mundo, hasta el día de hoy, por más que los otros hayan hecho lo que hayan hecho, soy yo. Y nunca lo he dicho. Tanto esto, tanto lo otro, y al final, claro, a uno le duele que se olviden de lo que hicimos nosotros por el fútbol argentino y que se acuerden de todo lo otro, que tampoco digamos que es una maravilla. Salieron campeones en el 86, perfecto, y ya está, pero del 78, 86, después nunca más. Que hemos tenido grandes jugadores, perfecto. Según expertos, Hungría de la década de los 50, conocida como el equipo de oro, ha sido la mejor generación dorada, porque Hungría impresionó en la Copa del Mundo de 1954, al haber hecho goleadas históricas a todas las selecciones que se enfrentaron. Contaban con jugadores como Ferenc Puskás y Sándor Kocsis entre muchos más y llegaron a la final, pero cayeron ante Alemania Federal. Sin embargo, si fueron la mejor generación dorada, ¿por qué no ganaron el Mundial? Esta pregunta la resolveremos más adelante. Para la Copa del Mundo del 2018, Burger King realizó una publicación para el comercio de Rusia, el cual consistía en que alentaba a mujeres rusas a quedar embarazadas por estrellas del fútbol que estarían en ese mundial. Lo que Burger King ofreció a cambio fueron 30 millones de rublos y Whoppers gratis de por vida. Según pude traducir, la publicación decía que gracias a las mujeres que en esa campaña colaborarían, Rusia se tendría los mejores genes futbolísticos de todo el mundo. La campaña fue muy controversial y Burger King tuvo que borrar la publicación y pedir disculpas. En el Mundial de Brasil 2014, es recordado por la goleada que el anfitrión recibió durante la semifinal. Este evento histórico dejó muchos altos y bajos, como por ejemplo en este partido Klose se convirtió en el jugador con más goles en un Mundial, y algo malo fue que este partido arruinó varias carreras, pero los que más impacto generó fue la de Hulk y de David Luiz. John Warren es un histórico entrenador de Australia. Sin embargo, antes de fallecer, Warren creó una autobiografía en la cual habían cosas curiosas. Entre ellas estaban que en 1969 su selección acudió con un hechicero africano Mozambique para que usara una maldición ante Rhodesia, la cual se iba a enfrentar a Australia en repechaje por un cupo en el Mundial de México 1970. Finalmente la brujería funcionó y Australia logró ganar ese partido. Pese a esto, la selección no pudo pagar la suma de $100,000 que le ofrecieron al brujo, cosa que este último no se lo tomó tan bien y enojado maldijo a la selección australiana, maldición la cual funcionó y los canguros no clasificaron a ningún mundial desde 1974 a el 2002, hasta que en el año 2004, el presentador de televisión John Sabran viajó a Mozambique para acabar con esa maldición, y ahí el locutor se encontró con un brujo que revirtió la maldición y al poco tiempo Australia logró clasificar al mundial de 2006. En el Mundial de España 1982, la FIFA decidió usar un sistema para crear la fase de grupos, el cual era muy parecido a cómo se sorteaba la lotería en España en ese momento. Pese a esto, este sistema fue un completo fracaso, ya que las bolas se atascaban y no avanzaban, a lo que asistentes tenían que intervenir, incluyendo que se repetían selecciones y tenían que volver a recrear los grupos. La FIFA en ese momento quedó en completo ridículo y ese día se le conoce como el peor sorteo de la historia. Goleo Sexto fue la mascota de fútbol del Mundial de Alemania 2006, el cual vestía una camiseta blanca con los números 06 en clara referencia al año del Mundial. Junto al felino estaba un balón parlanchín llamado Pille. Sin embargo, este león es posiblemente la mascota más odiada de los mundiales, recibiendo varias críticas de la prensa alemana junto con la hinchada del Sede, argumentando que la mascota más bien parecía que pertenecía a Inglaterra.
A lo largo de todos los mundiales han ido varias selecciones, sin embargo hay algunas que dejaron de existir, a las cuales se les llama selecciones extintas, y la lista es muy extensa, pero recopile tres las cuales son las más interesantes, como por ejemplo Checoslovaquia, una selección que perduró de 1920 a 1993, la razón de por qué Checoslovaquia se extinguió no me quedó muy claro, pero esta antigua selección ahora se le conoce como República Checa y Eslovaquia, sin embargo la Euro que Checoslovaquia logró ganar se le otorgó a República Checa. La segunda selección es Yugoslavia, la cual fue creada en 1920 y fue disuelta en el 1992, la razón de su extinción fue debido a las guerras, y ese territorio ahora se le conoce como Montenegro, Macedonia y Croacia. Por último, la que para mí tuvo mucho más protagonismo fue la selección de la Unión Soviética. Esta misma fue creada en 1924 bajo el nombre URSS, y su extinción llegó en 1991, logrando alcanzar una Euro de 1960. La razón de por qué esta selección fue disuelta se debe por el fin de la Unión Soviética, la cual hoy en día se le conoce como Rusia. El hombre que murió de pie. Este es un sobrenombre que se le dio a Roberto Baggio por este video, el cual relata la travesía del jugador italiano en el Mundial de Estados Unidos 1994, y como Roberto falló un penal decisivo en la final, el video se hizo popular y gracias a varios factores, como por ejemplo, este video fue muy relacionado al desafortunado que falla el penal decisivo en la final de la contra el B. Sin embargo, fuera de todos los memes, la historia de Baggio es muy triste, ya que él cargaba a Italia en sus hombros, siendo la estrella y ganador del Balón de Oro del 93. El milagro de Berna es recordado como el evento histórico más impresionante de los mundiales. Este fue un supuesto milagro que ocurrió en el Mundial de Suiza 1954, en el partido de Alemania Federal y Hungría en la final. En aquel momento los húngaros venían de hacer varias goleadas, y se enfrentaron a Alemania Federal en la fase de grupos, donde los alemanes sufrieron un resultado de 8-3 a favor para los húngaros. Sin embargo, curiosamente, los húngaros y alemanes volvieron a verse, pero ahora en la final, la prensa ya daba por hecho que Hungría saldría vencedor. El partido empezó y Puskás al minuto 6 ya le daba la ventaja a su país, y solo 2 minutos después Gbigor marcó otro gol para Hungría. En este momento ya se daba a Hungría como vencedor, pero solo 2 minutos del último gol de Hungría Morlov marcó un gol, y por si fuera poco 8 minutos después el empate llegó por parte de Ran. El partido después de eso se puso intenso, y al segundo tiempo en el minuto 84, Ran le daba la ventaja a Alemania Federal. Minutos después Puskás volvió a marcar, pero su gol fue anulado por outside. Finalizado el partido, todo el mundo estaba en shock por la remontada de Alemania Federal. Como era de esperarse, se generó mucha especulación, como que los alemanes usaron zapatos que les daban más fluidez, o que la lluvia no dejaba ver bien a los húngaros, pero hay una versión no tan inocente, la cual dice que se encontraron varias inyecciones en los vestidores de los alemanes con sustancias ilegales, lo que significaba que los alemanes jugaron la final dopados. Esto mismo privó a los húngaros para levantar la copa. Corea del Norte es un país el cual casi no se sabe nada, es decir, la forma en que tratan a sus habitantes, ¿serán reales o no? Corea del Norte es un país el cual no ha clasificado mucho a los mundiales. Sin embargo, para el Mundial del 2010, se corrieron varios rumores sobre resultados los cuales nunca pasaron, en los que Corea del Norte salía vencedor con goleada, como ven en pantalla. Pese a las imágenes, se ha confirmado que esta noticia nunca pasó y que ni siquiera se esparció a lo largo del país asiático, solo que las imágenes solo fueron creadas por influencers surcoreanos. Maldiciones en los mundiales hay muchas, sin embargo la más moderna entre comillas es la maldición del campeón. Este prejuicio se resume en que el ganador de la Copa del Mundo no volverá a ganar este trofeo en la siguiente edición, y hasta incluso se quedará en la fase de grupos. La maldición empezó en el Mundial del 2002, y su primera víctima fue Francia. En el Mundial del 2006 Brasil sufrió la maldición del campeón, sin embargo hubo una excepción, ya que se fueron eliminados en cuartos de final. En el Mundial del 2010 fue Italia,
Italia eliminada en fase de grupos. En el Mundial del 2014 la víctima fue España eliminada en la fase de grupos. En el Mundial del 2018 Alemania fue la víctima eliminada en la fase de grupos. Y por último la última selección que tuvo otra excepción, Francia, que cayó en la final. Byron Moreno, o como muchos lo conocen, el peor árbitro de la historia. Pese a esto, antes de ganarse este nombre, él era muy respetado por la FIFA e incluso tenía a cargo partidos muy importantes. Sin embargo, la prensa empezó a notar que Moreno estaba viajando a Corea del Sur muy seguido antes del Mundial del 2002, por ende esto se hizo a notar y los periodistas argumentaban que posiblemente estaba metiéndose en actos sin dignidad, es decir que el árbitro fue comprado. El Mundial de Corea-Japón 2002 llegó, y en los partidos que Moreno dirigía junto a Corea del Sur se notaban arreglados, como el partido de España con uno de los anfitriones, pero el partido que tocó fondo se dio en el encuentro de Corea del Sur e Italia, en los octavos de final, ya que los italianos empezaron a recibir faltas muy leves, hasta llegar al punto de haber hecho sangrar a un italiano, y lo peor fue que el árbitro nunca dio ninguna tarjeta. El encuentro terminó con un 2-1 con ventaja de Corea del Sur. Afortunadamente Moreno fue investigado por la FIFA, al encontrar pruebas suficientes fue sancionado con que nunca podría volver a arbitrar un partido oficial. El tiempo pasó y Moreno regresó a su país natal, Ecuador, donde fue en varias ocasiones insultado por sus actos corruptos, pero si creías que una persona ya no podría tocar fondo, pues Byron lo hizo, ya que el 20 de septiembre del 2010 Moreno fue arrestado cuando llegó al aeropuerto John F. Kennedy, New York. ¿Las razones? Pues, se le encontró casi 7 kilos de heroína repartidos en todo su cuerpo, y fue encarcelado por 30 meses en una prisión estadounidense, siendo regresado a su país. Actualmente Moreno conserva un perfil bajo y no se sabe casi nada de él. El Pulpo Paul fue el responsable de haber adivinado todos los partidos del Mundial de Sudáfrica 2010, la predicción constaba en que se le ponían 2 cajas en su tanque, cada una tenía la bandera de los que se iban a enfrentar, y adivinaba al ganador. Muchos podrían pensar que solo fue una coincidencia, sin embargo sus predicciones eran un 100% de funcionar. No se sabe cómo el Pulpo logró predecir el ganador de cada encuentro. Algunos argumentaban que el dueño ponía la mejor comida en uno y el Pulpo siempre escogía ese. Johan Cruyff, el padre de Europa, es recordado por las monstruosas temporadas que hizo con el Ajax y el Barcelona, al igual de ser director técnico de este último. Y también, aunque desafortunadamente llegara a una final y perderla con su selección, Cruyff perteneció a la Naranja Mecánica de Holanda de la década de los 70, la cual usaban un estilo de juego llamado fútbol total. Hay varios motivos de por qué la Naranja Mecánica fue derrotada en 2 ocasiones en la final. La primera y la más obvia, que el cansancio era de notarse, ya que, si no los sabías, cada jugador de este equipo no tenía ninguna posición, como por ejemplo, si eras defensa también te debías adaptar a ser delantero y mediocampista, siendo así sucesivamente con los otros jugadores. 6 o 5 jugadores se formaban para recuperar el esférico y para marcar un gol. Otra razón y la razón es que si uno de los jugadores cometía un error, como por ejemplo perder el esférico, todo se iría a la basura. Pero en el Mundial del 78 Cruyff no participó. Esto fue porque 3 años antes del Mundial del 78 el holandés sufrió un intento de secuestro y Cruyff dice que esto cambió la manera de ver su vida. La mano de Dios fue un gol anotado por la ex leyenda, que en paz descanse, Diego Armando Maradona. Este gol fue anotado en la final de Argentina contra Inglaterra, México 1986. El gol pasó a la historia no por ser el gol que definía el partido o por ser un gol merecedor a un Puskás, sino porque fue anotado con la mano. Aún así el árbitro decidió contar el gol como válido. No se sabe por qué el árbitro hizo válido el gol aún con los reclamos de los ingleses. Se cree que fue porque la tecnología no era muy buena, pero hay otra versión que involucra la guerra, en la cual dice que el árbitro brasileño Romualdo Arpit Filho validó el gol en forma de apoyo por un momento turbio que estaba pasando Argentina, la guerra que había en aquel momento por las Malvinas entre Argentina y Inglaterra. Fuera de todas las polémicas, este gol le costó su segunda copa a Inglaterra y le dio su segunda copa a Argentina. Luego de su retiro, en una entrevista, Maradona confesó que el gol fue anotado con la mano. Pero en el Mundial del 2010 Luis Suárez volvió a revivir la mano de Dios, pero esta vez inversa. El
partido más sucio de la historia curiosamente tomó lugar en un mundial, más específico en el Mundial de Alemania 2006, Portugal contra Países Bajos. Este partido fue conocido como la masacre de Nuremberg, con un total de 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas y un total de 114 faltas. Las acciones antifutbolísticas empezaron luego de que los defensas de Países Bajos lesionaran a CR7. Esta fue una tarea que el director técnico de Países Bajos le dio a sus jugadores. Los compañeros de Cristiano decidieron que si sucio jugarían los holandeses, sucio jugarían ellos también. En este juego hubo de todo, patadas, codazos y hasta incluso escupitajos, y este partido nos dejó con estas imágenes. En el Mundial de Francia 1998, en la final de Francia contra Brasil, el jugador estrella de este último, es decir Ronaldo, había sufrido un ataque de epilepsia horas antes del juego. Aún así Ronaldo fue obligado a jugar enfermo. Esta decisión fue tomada por el director de Brasil. Hay otra versión la cual dice que Nike, su patrocinador, insistió en que Ronaldo jugara estrenando un nuevo producto de la marca. Cuando llegó el encuentro a Ronaldo, se le notaba que no estaba en su mejor momento, a pesar de que él era considerado el mejor jugador de aquella época. No tocó la pelota en todo ese encuentro. En una entrevista a Roberto Carlos, un compañero de Ronaldo, aseguró que Ronaldo pudo haber fallecido en ese encuentro. Para el Mundial del 2002 Ronaldo decidió hacerse un corte muy peculiar y que acaparara la atención de toda la prensa para, según él, hacer que olviden la derrota masiva que recibió Brasil en el Mundial de 1998. En el Mundial de Estados Unidos 1994, Argentina contra Nigeria, pasó algo que dejó marcada la carrera de Diego Armando Maradona, y es que al partido entró una enfermera acompañada con varios oficiales, para llevarse a Maradona. El número 10 de Argentina, entre una sonrisa, trataba de calmar todo lo que estaba pasando, pero el suceso ya había sido documentado y grabado. Toda la afición estaba confundida de por qué repentinamente Maradona salió acompañado con esas personas. Luego de días la razón salió a la luz, y es que la enfermera sacó a Maradona del campo de juego para hacerse un examen de antidopaje, el cual salió positivo. Al igual le encontraron 5 sustancias ilegales en la orina. La FIFA lo sacó del mundial dándole 5 meses de suspensión en su carrera. Maradona en varias ocasiones negó esto y dijo que las drogas las había dejado años antes del incidente. Tras la lamentable participación que los norcoreanos dieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, se rumoreó mucho de qué le pasó a sus jugadores. Según dicen que el gobierno norcoreano hizo que los jugadores se quedaran parados por varias horas frente al Palacio de Corea del Norte por una demostración de que estaban pidiendo perdón, y luego todos sus familiares fueron enviados a un campo de concentración. Aprovechando en que estamos hablando de Corea del Norte, debo mencionar que la hinchada que se pudo ver apoyando el país no eran norcoreanos sino chinos. La depresión. Esta es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante mucho tiempo y hasta incluso durante meses. En muchas ocasiones las personas que padecen esta enfermedad contemplan el suicidio. En el Mundial del 2010 en la final es recordada por el gol de Iniesta en los últimos minutos, pero en la celebración que Iniesta hizo, se quitó su camisa y por debajo tenía otra la cual decía, Dani Jarque siempre con nosotros. En aquel momento este mensaje pasó desapercibido por la prensa, y no fue hasta que Iniesta reveló el trasfondo de esta celebración, y es que uno de los pocos amigos de Iniesta, Dani Jarque, se fue de este mundo a causa de un infarto. Esto llevó a Iniesta a sumergirse en un hueco sin luz, es decir, Iniesta desarrolló la enfermedad antes mencionada. Andrés cuenta que en esos momentos no tenía ganas de vivir, nada le daba motivación para empezar de nuevo, y hasta incluso él cuenta que tuvo que dormir con sus padres para sentir algo de consuelo en varias ocasiones. Pero Iniesta en el campo nunca mostró indicios de ninguna enfermedad y no se le notaba desmotivado. Iniesta prefería ocultar por lo que estaba pasando, pero afortunadamente Iniesta logró superar la muerte de su amigo.
Mocir Barbosa tiene sin duda la historia más triste ocurrida por culpa de un mundial. Él era considerado uno de los mejores arqueros de Brasil, sin embargo todo cambió en la final de Brasil 1950, Brasil contra Uruguay, en el cual los brasileños y uruguayos iban empate, pero en un tiro que lanzó un delantero de Uruguay, la pelota rebotó con el arquero y entró al arco. A partir de ahí la vida de Barbosa se convirtió en un infierno, ya que nadie le perdonó el error que cometió en el maracanazo, y cada vez que salía a la calle era insultado y humillado. Él terminó muriendo en la pobreza sin nadie a su lado. Nosotros como sociedad tendemos a culpar a cualquier persona por el error más mínimo, como lo que está pasando actualmente. Sin embargo, lo que pasó con Barbosa no tiene nombre. Luis Monti fue un argentino que jugó para dos selecciones distintas, y en las cuales en ambas fue amenazado con la muerte. La primera amenaza la recibió en el Mundial de 1930, cuando jugaba para Argentina, su país natal, y con la cual llegaron a la final donde se enfrentaron a Uruguay. El partido había empezado y el resultado en el primer tiempo fue un 2-0, a favor para los argentinos. Sin embargo, cuando estaban en el descanso, una persona entró al vestidor de los argentinos, los cuales recibieron amenazas en las que debían dejar que los uruguayos les ganaran, y además, para demostrar que las amenazas iban en serio, dieron nombres de sus familiares. Como Monti ya estaba asustado, le decidió dar la victoria a Uruguay. La segunda amenaza la recibió en el Mundial de 1934, cuando jugaba para la selección de Italia. La amenaza la recibió en la final por parte de un representante de Mussolini, donde esta vez le dijeron a todo el equipo, si no le ganaban a Checoslovaquia, ellos pagarían con su vida. Afortunadamente Italia salió vencedor y nadie salió herido. Ferid Melouk es un ex miembro de un grupo argelino armado que se le conoce como Shia. El hombre se dio a conocer por la prensa en el año 1998 gracias a que el hombre trató de hacer un ataque terrorista en el partido de Inglaterra y Túnez que se jugaría el 15 de junio de 1994. Sin embargo, y afortunadamente, Ferid y su grupo fue detenido con la unión de varios países europeos. Alemania es una de las pocas potencias mundiales en el fútbol. Sin embargo, si conoces al menos un poco de historia, sabes que la Alemania nazi y todos los incidentes que creó hizo que dos ediciones de los mundiales se cancelaran, en específico la edición de 1942 y 1946. Y si no lo sabían, la selección de la Alemania nazi existió, pero solo perduró de 1939 a 1945, justo cuando se extinguió la Alemania nazi, y gracias a eso se crearon dos nuevas selecciones o países, las cuales eran la Alemania Federal y la Alemania Occidental, siendo una más poderosa que otra, como vimos anteriormente. En Qatar 2022 desafortunadamente hubieron varios periodistas que perdieron la vida de maneras misteriosas. El primero fue un periodista estadounidense llamado Grant Wahl, el cual falleció en el partido de Argentina contra Países Bajos. Según un informe, dice que el periodista se desplomó durante el partido y fue rápidamente trasladado a un hospital, en el cual lastimosamente falleció, aunque esta versión fue desmentida por su hermano, el cual dice que eso era casi imposible que pasara, ya que su hermano era una persona sumamente saludable, y él cuenta que posiblemente su hermano fue asesinado. Su hermano cuenta de cómo autoridades de Qatar le prohibieron entrar al partido de Gales y Estados Unidos por usar una camisa que promovía el movimiento LGBT en apoyo a su hermano. Eric cuenta que su hermano luego de eso comenzó a recibir varias amenazas de muerte. Sin embargo, existieron otros dos periodistas que fallecieron de causas desconocidas, pero de estos dos no se tiene nada de información. FIFAgate, o también conocido como el acto de corrupción más grande visto en la última década, este fue llamado así por los sobornos que Qatar le dio a la FIFA. Se cree que la cantidad que dio Qatar para ser sede del mundial supera los 50 millones de dólares. Personas que sacaron a la luz esto dicen que también pasó lo mismo con el mundial de Rusia. Sin embargo, como es habitual en estos casos, las personas que exponen los casos son arrestados en vez de ser la persona acusada, y estas personas que expusieron los actos de corrupción de la FIFA, la mayoría terminaron arrestados.
La tragedia de Superga ocurrió el 4 de mayo de 1949, justo un año antes del maracanazo. El avión que transportaba el equipo de Italia se estrelló en el Palacio de la Basílica de Superga en la ciudad de Turín luego de haber entrado a una tormenta eléctrica. El equipo venía de dar un amistoso contra el Benfica. El avión transportaba 18 jugadores italianos, piloto y copiloto, periodistas que viajaban también, entre muchas más personas que no fueron identificadas. En total se cobró 31 vidas que estaban en la aeronave. El accidente no dejó supervivientes. Este hecho quedó en la historia e hizo que la generación de los 50 de Italia viajaran en barco para disputar el Mundial de Brasil 1950, lo que hizo que los italianos llegaran agotados y dejaron una participación lamentable en el maracanazo. En el Mundial de Estados Unidos 1994, Colombia era uno de los favoritos, sin embargo, quedaron afuera en fase de grupos. Esto se debió más que nada en el encuentro contra Estados Unidos, en el cual los estadounidenses salieron vencedores gracias a un autogol de Andrés Escobar al tratar de desviar la pelota para la esquina. Este gol desmotivó a los colombianos y terminaron perdiendo con un 2-1 a favor para los estadounidenses. Tiempo después de lo ocurrido, Escobar en su país natal fue interceptado por el líder de una banda de narcotraficantes, según dicen las personas que vieron a los dos discutiendo. Luego el narco le pegó 6 tiros a Escobar. Las razones fue por el error que Escobar cometió en el mundial. Alexandre Villaplane fue un francés que jugó su primer mundial con Francia, en el Mundial de Uruguay 1930, como el capitán de esa selección. Villaplane en aquellos años era considerado un héroe nacional por su estilo de juego, pero cayeron en cuartos de final en primera ronda. Sin embargo, Villaplane en ese mundial se metió en muchos problemas como robar. A pesar de estos crímenes menores, la actitud de Villaplane empeoraba. Por esto mismo su carrera fue en descenso y nadie lo quería, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y Villaplane sacó la peor versión de sí, al haberse aliado con los nazis. Hasta el día hoy se cuenta que el motivo de esta decisión se debió a que Villaplane gastó toda la fortuna que acumuló durante su carrera en carreras de caballos, y para conseguir dinero fácil se unió al bando antes mencionado. El francés, en colaboración con los nazis, fue responsable de varios homicidios en los que en su mayoría eran niños. Hasta que Alemania perdió la guerra, Villaplane se capturó y se le encontró culpable de los crímenes antes mencionados. El 27 de diciembre de 1944 fue ejecutado por traición a la patria, recibiendo el nombre del futbolista asesino. La final de 1950 fue entre Uruguay y Brasil. El sede, antes de que empezara el partido, ya se daba por hecho que Brasil levantaría la copa, pero como vimos anteriormente, nunca hay que subestimar a una selección o dar resultados que aún no han pasado, y el resultado cuando terminó el partido fue un 2-1 a favor para los uruguayos. El país antes mencionado era risas y felicidad por levantar su segunda copa. Sin embargo, para los brasileños no fue lo mismo. Se reportaron varios suicidios en masa que ocurrieron luego del partido. Hasta el día de hoy no se tiene la cantidad exacta de las personas que decidieron acabar con su vida. Cuando se anunció que el Mundial del 2022 se iba a organizar en Qatar, el mismo no tenía ningún estadio, o incluso los que tenían eran amateurs. Sin embargo, el país empezó a contratar a miles de inmigrantes desde 2010 para que trabajaran en los estadios. Las personas provenían de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Irak. Los inmigrantes eran convencidos de que cuando viajaran a Qatar se les iba a dar un sueldo estable. Sin embargo, cuando pasaban las tierras catarí se les quitaba el pasaporte y eran enviados a chozas con muchos más que cayeron en la mentira. Estos actos tuvieron consecuencias, y es que se estima que más de 6.500 personas fallecieron trabajando en el gran calor e incluso de caídas. Aún así hubieron personas que pudieron escapar y dieron con mucho más lujo de detalle cómo era trabajar en los estadios, cómo ellos tenían que trabajar 18 a 19 horas al día sin recibir nada de comida. Esto y muchas más cosas han ocurrido por la FIFA, la cual cada vez mancha más este hermoso deporte. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Bye.